decía Buen Día Malarda, ya en ruta hacia allá. Le mandamos un abrazo grande y vamos a seguir con uno de los temas, ¿no?, de esta semana, que es interesante ir abordándolo desde distintos lados, las distintas miradas, percepciones al respecto de esto. Estamos hablando de la designación de Presti como nuevo ministro de Defensa. Presti, un militar, bueno, con afiliaciones, con cercanía, con simpatía a este gobierno, ¿no?, del ala liberal del ejército. Y bueno, una designación impugnada, señalada por muchos sectores por tratarse justamente del primer militar que quedaría a cargo del Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia. Lo vamos a consultar con él porque nos interesaba también saber la perspectiva, en este caso, de Ernesto Beto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de acá de la ciudad de La Plata. Beto, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Malena, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Buen Gracias día. por la comunicación, como siempre. Gracias a vos, primero que nada, por tu tiempo. Y en primer lugar, bueno, preguntarte esto, ¿no? ¿Qué perspectiva, qué mirada, qué han charlado también en general, ¿no? Desde el CECIM, vos también como secretario de Derechos Humanos en particular, de esto que ha sido en gran medida señalado, impugnado por los organismos de derechos humanos, esta designación de Presti? Mirá, la verdad el asesino nos genera muchísima preocupación, ¿no? En dos aspectos que se está dejando de lado y genera un daño muy profundo en la política de memoria, pero también en las cuestiones de soberanía. Más allá de que sea un militar que pueda ocupar o no el cargo del ministro de Defensa, sabemos la relación, digamos, del padre, digamos, de Presti, quien ocupó la jefatura nada más ni nada menos en la dictadura militar del Regimiento 7 de nuestra ciudad, que estaba operando dentro de la zona 113, vinculado a los centros clandestinos de detención de nuestra región, a La Cacha, a Comisaría Quinta, y por supuesto bajo la órbita de lo que era el comando de la 10ª Brigada, que su jefe era nada más ni nada menos que el general Joffre. Pero amén de eso, Presti es un militar que se graduó ya en democracia, ¿no? Entonces, la reflexión es, bueno, ¿qué Fuerzas Armadas estamos observando después de haber transcurrido 42 años de la recuperación de la democracia? Lamentablemente, las Fuerzas Armadas se quedaron en el 76 y se quedaron en el 82. Vienen sosteniendo, porque también fue un diseño de las propias políticas de la dictadura, el sostenimiento del relato y la mirada en la cual no pudieron avanzar, a pesar de que se avanzó muchísimo en el proceso Memoria y Verdad Justicia a través de lo que dictaminó el propio Poder Judicial de la Nación, digamos, el genocidio que hubo en Argentina, y también ahí incorporamos lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no?, que lo siguen planteando en términos de gesta. Ahora bien, Presti es un general libertario, es un general que adhiere a la política que está desarrollando el gobierno de Milei, digamos, desde el comienzo de este gobierno el CECIN ha advertido que estamos ante un plan sistemático de entrega, ¿no? Nos tocó actuar y en forma favorable logramos que parte del decreto 70-2023, que intentaba derogar la ley de tierras esté vigente, ¿no? Milei pretendía que los leguis de la vía se queden con vastas extensiones en zonas limítrofes, en áreas del litoral marítimo, donde hay recursos naturales, agua dulce, y ha seccionado nuestro país en función de las necesidades de las grandes potencias, en las cuales nos lleva también a involucrarnos geopolíticamente en conflictos que la República Argentina no tiene nada que ver, ¿no? Y hablo de este posicionamiento, este acompañamiento de la política de Estados Unidos e Israel. Todo esto, digamos,
hay que advertirlo en el sentido de que vemos con mucha preocupación que los jefes actuales de las Fuerzas Armadas están llevando nuevamente un lugar que todavía no han salido en forma absoluta, ¿no? Estamos volviendo a cometer errores. Hubo dos grandes errores que cometieron, que fue el golpe de Estado del 76. El otro gran error fue haber intentado la recuperación militar de Malvinas en 1982, que le vino como anillo al dedo a los planes del imperialismo, ¿no? Porque después de la derrota militar del 14 de junio de 1982, Gran Bretaña multiplicó en 23 veces los territorios usurpados. Y ya en 1985 instalaron una fortaleza en Malvinas. Entonces creo que acá se va a cometer el tercer grave error histórico, de involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas nuevamente en lo que se había planteado en la década de los 70, 80, bajo la doctrina de la seguridad nacional, alejadas totalmente de la doctrina de la defensa nacional. Y ejemplos podemos ver muchos, digamos, cada vez que viene un jefe, una jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, donde se le rinde pleitesía, no advierten absolutamente nada ante el silencio del Poder Ejecutivo Nacional, de los ejercicios militares que sistemáticamente se siguen haciendo en Malvinas, la presencia de tropas militares de Estados Unidos haciendo ejercicios en las bases de la Armada en Puerto Belgrano o en Mar del Plata, en este operativo Tridente, y así podemos sumar una infinidad de casos, ¿no? De, el deterioro que están sufriendo en cuestiones salariales las Fuerzas Armadas, el Instituto de la Obra Social, dejar de lado y no advertir la peligrosidad de dejar de generar conocimiento y desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Y además, por supuesto, seguir intentando comprar un sistema de armas como son esos aviones F-16 y poniendo la cabeza dentro de la boca del león. Ya lo vimos en Malvinas, los Exocet a Argentina no llegaron. ¿Por qué? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. La situación que tenemos hoy del desmantelamiento, digamos, la falta de modernización del Estado, del sistema de defensa, es producto de la derrota militar de 1982. El condicionamiento que nos sigue imponiendo sistemáticamente Gran Bretaña genera esta posibilidad de no tener un equipamiento acorde a las necesidades de la defensa que necesita la República Argentina. Y seguimos aliados de ese sector. E insisto, y esta es una responsabilidad de los jefes militares que, insisto, los van a llevar a un tercer error histórico, entendemos, del CECIM, ¿no? Y ahí, ¿cuál es yo pensaba, ¿no? ¿A quién es el mensaje de designar a Presti en esta cartera? ¿Es al pueblo argentino, digamos, en su conjunto, movilizado o no movilizado? ¿Es justamente un mensaje de simpatía o de mayor sometimiento o con los poderes extranjeros? ¿A quién es ese mensaje, teniendo en cuenta, ¿no?, que queda a cargo de el ministerio que supuestamente, como vos decías, está a cargo de la defensa nacional? Yo lo plantearía en dos cuestiones. Primero, no nos olvidamos que la alianza de gobierno es con la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Con Victoria Villarroel. Ella es la representante política del partido militar de la dictadura. Digo, más allá de las internas, las cuestiones que quieren demostrar, esa alianza de gobierno. En estas cuestiones, ideológicamente, están sólidos. Entonces, como te decía anteriormente, se quedaron en el 76, se quedaron en el 82, no han podido salir, y esto también, eso como autocrítica, los gobiernos nacionales y populares no pudieron hacer una reforma integral profunda dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Se observa, digamos, lo leemos en estos días, en lo que están haciendo dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, donde han desarmado el área de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ¿no? Desarmando todos
equipos de investigación y administración de los archivos de las Fuerzas Armadas que producen pruebas, en muchos casos, de las distintas causas que se tramitan en los distintos juzgados del país, donde todavía se investigan las graves violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, allí también incorporamos la causa pendiente, que la cual el asesino es querellante, que son las torturas en Malvinas, ¿no? Que eso también no está resuelto. Entonces, no nos olvidemos de esa situación. Y segundo, esta cuestión ideológica, conceptual, que no hemos podido modificar en democracia. Unas Fuerzas Armadas bajo la doctrina de la defensa nacional, donde nuevamente hay una injerencia directa de los Estados Unidos de volver a meternos en lo que eran la doctrina de la seguridad nacional. Te doy un ejemplo. Este año tuve una charla y compartí una mesa con una persona que había estado en un área del Ministerio de Defensa, creo que fue en la época de Agustín Rossi, donde hicieron una encuesta a los oficiales de las Fuerzas Armadas, planteándoles, digamos, en su opinión, cuáles serían las hipótesis de conflicto que tiene la República Argentina. ¿Y sabes a dónde aparece Malvinas? En el tercer o cuarto lugar. La primera hipótesis de conflicto, fíjate lo colonizado que tenemos la formación de las Fuerzas Armadas, plantean el narcotráfico, las amenazas externas, etcétera, etcétera. Y Malvinas, que tenemos una fortaleza a 500 kilómetros de nuestro territorio, no aparece en el primer lugar. Entonces, esta es la cuestión que hay que observar y nos parece importante darle visibilidad y poner en discusión, ¿no? Porque hasta los mismos sectores que podemos compartir dentro del espacio nacional y popular, en muchos casos tienen el concepto de Malvinas del lado emocional y poco de la cuestión racional de lo que significa esa presencia neocolonial militar, donde la República Argentina está colonizada, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y hay una planificación directa, y en este sentido, ya en forma de pinza, por parte de Gran Bretaña y por parte de los Estados Unidos, que están metiendo presión para instalar una base en la isla grande de Tierra del Fuego para proyectarse hacia la Antártida, ¿no? Entonces, más allá del nombre o la figura que sea o no sea un militar, hay que analizar todas estas cuestiones entendiendo que, por supuesto, Presti es un general libertario formado por los institutos de las Fuerzas Armadas Argentinas, que se graduó en 1986, que tiene todo un antecedente familiar, pero hoy es un general del ejército argentino, y que hasta hace pocos días, o creo que no sé si están en funciones o no, sí, comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ernesto. La verdad que no es todo un tema para debatir profundamente por la necesidad que tiene la República Argentina, porque no tenemos ninguna, no tenemos, sabemos que nuestra posibilidad como nación, como país, como pueblo, está en sostener un proyecto político basado en las políticas soberanas, insisto, para lograr la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Y recuperar todos los recursos que la geografía y este territorio inmenso nos ha brindado, ¿no? Pero lamentablemente hoy estamos en esta situación. Ernesto, ¿cómo estás? Malena de este lado. Quería consultarte por esto que mencionabas de los militares, las preocupaciones de los militares, que está como en cuarto lugar Malvinas, pero algo que mencionaste es el narcotráfico, que las Fuerzas Armadas no tendrían que cumplir un rol ahí, pero lo que se sabe o lo que se está mencionando ahora con la designación de Presti en el Ministerio de Defensa es que se puede llegar a profundizar esto de, bueno, achicar las Fuerzas Armadas y también desviarlos y que en vez de estar en las fronteras estén ocupándose del narcotráfico. ¿Vos qué opinás de eso? Si puede llegar a ser así, que se profundice en esta avanzada de los yanquis, bueno, igual más o menos lo venís mencionando, pero ¿qué opinás? Sí, vemos que van hacia ese lugar, ¿no? Vemos que van a llevar nuevamente a las Fuerzas Armadas
a participar en las cuestiones de seguridad interior. Esa es la planificación que ha tenido, digamos, Estados Unidos, el Comando Sur, con las Fuerzas Armadas, no solamente de la República Argentina. Por ejemplo, está lo que sucedió en el Plan Colombia, ¿no? Que después terminan siendo los administradores del narcotráfico, el delito, las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Con todas las violaciones de los derechos humanos cometidas, dado que las Fuerzas Armadas no están preparados para esa función y esa misión. Esa es la preocupación, y además entendiendo lo que uno escucha de distintos funcionarios, de la ministra de Seguridad, que ahora va a jurar como senadora, Patricia Bullrich, ¿no? Que pretende llevar toda esa estructura hacia ese lugar que debe estar en manos de las fuerzas de seguridad y principalmente del Poder Judicial de la Nación, de la justicia, del Poder Judicial. Es una cuestión de seguridad interior, es una cuestión de planificación del control de ese tipo de delito. Y no tiene nada que ver involucrar a las Fuerzas Armadas, que en ningún lugar del mundo ha dado ningún buen resultado, ¿no? Ernesto, por último, muy brevemente te quiero preguntar, porque ya no tenemos tiempo, pero te quiero consultar porque el CECIM en general ha tenido varias, no sé si son victorias, pero sí que hemos podido hablar en varias ocasiones de algunos reveses judiciales que han tenido también incluso durante este gobierno. ¿Crees que hay una posibilidad de impugnación efectiva de esta designación? Es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, es una decisión política. ¿Se entiende? Hayan nombrado a esta persona como cualquier otra, es una decisión. Ahora, la impugnación debe ser política. La impugnación debe ser como lo estamos haciendo nosotros. Es política, es una discusión política, digamos, de estos errores que se comete la política y, por supuesto, ideológica, ¿no? Y por supuesto no compartimos absolutamente. La preocupación es que haya generales de la nación que compartan esta ideología contraria a la defensa de la soberanía nacional. O sea, si estaría un Pujato y otros referentes que hicieron grande a la República Argentina, Pujato lo doy como ejemplo porque fue el militar que tuvo la mirada antártica de la República Argentina, y hoy tenemos una cantidad de bases instaladas. La República Argentina es el país que más activa tiene presencia en la Antártida, de 1904, ¿no? Y hay que prepararse para eso. Hay que prepararse hacia el 2048, que vence el Tratado Antártico, para que no nos despojen también de esas cuestiones. Ya Gran Bretaña lo está planteando, planifica y proyecta su proyección hacia la Antártida, ha mencionado a parte del macizo antártico como territorio de la reina Elizabeth. Hemos estado ahora en septiembre en Malvinas, y uno cuando ingresa a ese museo, que de 1833 para hacia atrás no aparece nada, lo plantean como Malvinas como la puerta de entrada a la Antártida, ¿no? Entonces, la falta de planificación, la falta de mirada política, insisto, de vastos sectores también, que contemplan, que integran digamos, los sectores más ligados a un proyecto nacional popular, también están en falta con estas cuestiones, ¿no? No se analiza la cuestión en profundidad. Y vuelvo a reiterar, en los aspectos emocionales, ¿no? Y poco desde el análisis racional de lo que está en juego. Totalmente. Te agradecemos muchísimo, Ernesto, por este tiempo, por hablar con nosotras, y bueno, será hasta muy pronto. Gracias a ustedes. Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, dando la mirada desde el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas sobre la designación de Carlos Alberto Presti, ¿no?, al cargo del Ministerio de Defensa en reemplazo de Luis Petri, que asumirá pronto ahora el mes de diciembre. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del